En unos minutos más comenzamos. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días a todas. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Ay. Buenos días, bienvenidos. Vamos a iniciar con esta conferencia que hoy nos ocupa, que lleva por nombre el derecho de las mujeres. Quiero agradecer a las personalidades que hoy nos acompañan de diversas instituciones públicas y privadas, todas ellas enfocadas a la defensoría precisamente de nosotras las mujeres. Marzo, sin duda, se ha convertido en una plataforma para escuchar las voces de nosotras. Ya ahora muchas de nosotras no pedimos tanto felicitaciones, sino que sea una plataforma para poder ser escuchadas, y comentaba también con la máster Karen, desde hace tiempo atrás, pero que en esta era de la tecnología nos ha dado fortalezas para ser un poquito más escuchadas. Bueno, voy a permitirme dar lectura de la máster que hoy nos acompaña y quien va a desarrollar esta conferencia. Karen Lizeth Gutiérrez Ábalos es máster en Derechos Humanos por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es orgullosamente egresada de esta casa de estudios Universidad Univer Colima de la licenciatura en Derecho. En el trayecto de la maestra Karen tiene varios reconocimientos, voy a mencionar algunos de ellos. Es la experiencia profesional, creadora del proyecto Redes Emergentes, proyecto social de incidencia activa para la enseñanza y defensa de derechos humanos en el estado de Colima. Docente del posgrado en Derecho Penal, de la maestría de Amparo, especialidad en Derechos Humanos de esta universidad, Univer Colima. También se ha desempeñado como docente frente a grupo en licenciatura de Derecho, Ciencias Políticas y Administrativas en la Universidad del Centro de México, Campus San Luis Potosí. Ha sido colaboradora en la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí y ha elaborado el mecanismo también independiente del monitoreo de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en dicho estado. Se ha desempeñado también como auxiliar jurídico por la Dirección de Asistencia Jurídica del DIF estatal en coordinación con el DIF nacional para elaborar el proyecto Forjando hacia una vida plena para niñas y niños y también adolescentes. Fue coordinadora del proyecto Forjándose hacia una vida plena para niñas, niños y adolescentes en la Dirección de Asistencia Jurídica, DIF estatal Colima. Y también cuenta con algunas publicaciones de las cuales voy a hacer mención, que es patentes sobre biomateriales derivados del cuerpo humano, y la otra es patentes sobre biomateriales del cuerpo humano, casos en Europa y en Norteamérica.
Sin más, maestra Karen, quiero ceder el uso de la voz, agradecerle que hoy nos acompañe y abro los micrófonos para usted. Muchas gracias, licenciada. Buenos días a todos. No sé si puedan verme. ¿Me ven ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, maestra, sí se ve. ¿Los demás se la pueden ver? Sí. Perfecto. Bueno, pues primero que todo agradecerles a la universidad por la invitación. Me parece que pues en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos de la Mujer específicamente, como lo platicábamos de hace un momento, pues no es un tema que esté de moda, es un tema que nos ocupa y que es fundamental que nuestros espacios universitarios y en general tengan estos momentos para dialogar y compartir temas tan pertinentes como es nuestra participación en todos los sectores y cómo protegemos los derechos humanos de las mujeres. Entonces agradezco por esas facilidades, también al licenciado Gabriel por la invitación hacia esta charla. Entonces les voy a presentar aquí mi diapositiva. Ustedes me dicen si lo pueden ver, nada más déjenme que cargue. Y comenzamos con nuestra plática. Veo aquí, por cierto, aprovecho el espacio, veo algunas caras conocidas, me da mucho gusto ver esas caras y, bueno, ponernos en contacto con posterioridad, porque seguro que hay muchos temas que podemos abordar. Así es. Ahí está. ¿Pueden ver ya la diapositiva? No. Sí. ¿Las demás lo ven? Yo sí la puedo ver, no sé si demás. Sí, sí, maestra. Perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Considera usted que actualmente las mujeres ejercen sus derechos humanos en igualdad de condiciones respecto de los hombres? Y esta para que la vayamos reflexionando en el transcurso de la charla, pero seguro que ustedes ya tienen una opinión respecto al tema, ¿no? Y es importante que nosotros sepamos que seguramente todas las mujeres que están en esta videollamada enlazadas y aquellas que no están, pero que conocemos de otras esferas, hemos sido sujetas a algún tipo de vulneración en nuestros derechos humanos de las mujeres, y claro está, en ser invisibilizadas, en ser marginadas o segregadas, todas. Aquí la diferencia está en poder identificar la medida de esa segregación o de esa vulneración a la dignidad humana. Y tiene que ver con qué tanto nosotros tenemos una conciencia de género desarrollada, que es ahí donde estriba esta diferencia. Nosotros podemos desarrollar esta conciencia de género según nuestra relación histórica con el tema y con posterioridad pasarlo a un terreno de la perspectiva de género. Entonces, hay que empezar a conocer nuestras experiencias diarias a partir de esta división que existe. Tenemos nosotros nuestro actuar de manera general en el terreno de la esfera pública y de la esfera privada. En el terreno de la esfera pública en el terreno de la esfera privada, nosotras las mujeres se nos ha relegado en ese terreno de lo doméstico, en el cuidado, como cuidadoras, como eje central del espacio doméstico, y que incluso la historia no nos dejará mentir, y nuestras vivencias personales no nos dejarán mentir, que tampoco teníamos personalidad. Nuestra personalidad pasaba específicamente a formar parte de la familia. Éramos propiedad del esposo, de la familia o del padre de familia, ¿no? Para aquellos de las clases de derecho romano, que no se nos olvide del pater familia, ¿no? Entonces, entender que desde ese núcleo central, desde ese espacio de lo privado en el que fuimos relegadas, por otro lado, se están creando estas esferas de lo público, que es la construcción de los sistemas, tanto políticos como jurídicos, como económicos, como sociales, los culturales, y que esta creación de estos sistemas jurídicos, políticos, entre otros, estaban siendo creados por un sistema masculinizado.
en donde nosotras, claro está que a la hora de querer hacer parte en esta participación de esos espacios, pues había una resistencia por parte de los sistemas que estaban siendo creados y que en buena medida tiene que ver con quienes crean esos sistemas, que parten de un sistema occidental que fue permeado a la globalidad, a cada uno de nuestros países, especialmente referirnos a Latinoamérica, a México. Y que esta creación de estos sistemas que hoy pues dominan y que están bien implantados en nuestra estructura, eran creados por una sola forma de ser humano. ¿Cuál es esta sola forma de ser humano de aquella época? Que eran hombres blancos, propietarios, heterosexuales, y que todo aquello que no tuviera esta clasificación o esta forma de ser humano, pues claro está que no iba a tener una participación en la toma de decisiones y posteriormente aquellas necesidades que esta otredad tuviera, pues no iba a encontrar un espacio ahí porque ya estábamos segregados de entrada. Y en esta otredad entramos nosotras las mujeres, pero no somos el grupo exclusivo, pero aquí entramos también nosotras. Querernos apropiar de estos espacios, reivindicarnos, ha sido una tarea que ha estado marcada desde ya tiempo atrás. Ha sido una lucha constante, una reivindicación. Y las luchas feministas y todo este reclamo por nuestra dignidad humana tiene que ver eso, en generar una conciencia que parte desde el espacio de lo privado, pero que se extrapola a otros espacios de lo público y que necesitamos reapropiar y deconstruir este sistema que no fue creado para nosotros desde este punto androcentrista, pero que igual nos impacta totalmente y nos transversaliza, y bueno, poder generar esta conciencia de género nos posibilita para tener una perspectiva de género y así podamos materializar entonces los derechos humanos de las mujeres. Entonces, esto como punto de partida, y si vamos a hablar de los derechos humanos de las mujeres, pues hay que conocer en buena medida qué son los derechos humanos, ¿sí? Entonces, aquí es cuando nosotros le preguntamos a cualquier persona, incluso a los juristas, no me dejarán mentir los colegas que están aquí enlazados, ¿qué son los derechos humanos? Vamos a tener distintas respuestas. Y esto tiene que ver en gran parte a que la materialización de esta exigencia no es tan inmediata y que también, por otro lado, existe una confusión entre qué es derecho humano, qué es derecho fundamental y qué es garantía, que no son cosas iguales. Claro que una supone la otra, pero son totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo le explicamos a una mujer que nos dice este mantra que ya casi está bien aprendido, que los derechos humanos son todos aquellos que tienen las personas desde nacimiento, ¿no? Lo hemos escuchado muchas veces. ¿Y cómo le explicas a una mujer que nace en una comunidad indígena y donde tiene un grado de marginación profunda y que ha sido asignada a este núcleo de lo doméstico toda su vida y que inclusive ya le fue encomendada una tarea que es cuidar a sus padres hasta que estos mueran? ¿Cómo le explicas a ella que tiene derecho humano a una educación, a alimentación adecuada, a profesionalizarse? Bueno, en fin, podríamos seguir aquí hablando estas maravillas que nos dice nuestra Constitución que tenemos, ¿no? Y cómo se lo explicas. Entonces, hablarlo desde esta perspectiva justnaturalista sería errónea. Los seres humanos no tenemos estos derechos desde que nacemos. La realidad es distinta, se van construyendo y tiene que ver mucho con esta idea de los derechos humanos desde lo que nos vendió el Estado moderno occidental, ¿sí? De esta falsa ilusión sobre ellos. Entonces, no quiere decir que los derechos humanos estén mal, quiere decir que a nuestro contexto latinoamericano no queda ese modelo occidental con el cual se nos fue implantado.
Y entonces hay que deconstruirlos para dotarles un significado nuevo que sí nos incluya a la otredad, en donde hemos estado colocadas las mujeres y otros grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Qué vamos a entender por derechos humanos? Los vamos a entender, aquí nos dice Alejandro Rocío Martínez, como este instrumental filosófico, político y jurídico que busca proteger en diversas dimensiones la vida digna del ser humano. Si se dan cuenta, la parte jurídica es una parte importante, pero no es la única, ¿sí? La parte filosófica para dotarles este significado que se base en una dignidad cultural que tenga una característica a nosotros como latinoamericanos, porque acuérdense que aparte hay otras herramientas que deben ser contempladas, como la clase, la etnicidad, las relaciones de poder, que deben ser tomadas como referentes para la construcción de estos elementos. La parte política también, ir venida entre la esfera de lo privado y de lo público y cómo se están generando estas movilizaciones muy importantes. Y finalmente, ¿en dónde los vamos a exigir? ¿Verdad? Es decir, cuando ya el derecho humano está positivado en la Constitución política, ahí se vuelve un derecho fundamental. Y cuando tenemos una herramienta para exigirla, esa es la garantía. Entonces, es una serie de núcleos que van unidos y que sobre todo protegen a la vida digna del ser humano. Esa es la clave, la dignidad humana, en diversas dimensiones. ¿Cuáles? Estas que ya hemos mencionado. Y, por otro lado, Boaventura de Sousa nos da otra definición, aquí podemos encontrar un montón también, y nos dice, derechos humanos como campos de lucha por la diversidad humana, como gramáticas emancipadoras de dignidad humana. Es en Latinoamérica uno de los territorios más diversos. Subsisten en él muchas culturas, tradiciones y, claro, está características que son muy propias a lo local. Entonces, los derechos humanos han sido utilizados muchas veces como herramienta de opresión, ¿sí? No, acuérdense que está esta premisa de lo que es legal no siempre respeta la dignidad humana. Entonces, necesitamos emanciparlos de esta construcción eurocéntrica y entonces, ahora sí, dotarlos de esta práctica emancipadora, libertadora, que nos va a otorgar la dignidad humana, ¿sí? Entonces, ese es el eje rector, el núcleo es esto, la dignidad. Y claro está que si nosotros queremos hablar de los derechos humanos de las mujeres, necesitamos hablar de estas reivindicaciones que se han generado, que se han gestado a través del tiempo. No es que el día de hoy se esté provocando este boom de movilizaciones y movimientos. Siempre los ha habido, históricamente lo podemos acceder ahora con la digitalización, podemos acceder a esos antecedentes, ¿no? Realizar un estudio para ver cuáles han sido en diferentes latitudes. Sin embargo, la diferencia es que hoy podemos verlo en tiempo real, qué es lo que está sucediendo, cómo nos estamos organizando, cómo se está movilizando, para nosotras ir apropiando estos contextos de lo público que en determinado momento, como les platicaba, hemos sido relegadas y que hemos estado en esta resignificación de lo que ya tenemos. Entonces, existen 111 instrumentos internacionales que nos sustentan más o menos. Sumado a esto, nuestros ordenamientos internos también nos dicen que tenemos que proteger a la mujer. Entonces, para poder cubrir de una manera integral, hay que considerarlos desde estas otras perspectivas que ya platicábamos, desde el ámbito filosófico, desde el ámbito político, desde el ámbito jurídico. La integralidad de la situación nos va a permitir generar una conciencia de género y ponerle nombre y apellido a las demandas por esta dignidad que nosotros hemos estado reclamando a través del tiempo y que seguramente seguirá, porque esta es una tarea que es inacabable, ¿no? Vamos construyendo sobre la marcha y trabajando de esta forma, una desde sus enfoques y desde su perspectiva. Y para poder
específicamente hablar de cuáles son los derechos humanos de las mujeres, hay que ver estos ejes, los ejes rectores. Digamos que si nuestra representación fuera una casa, la casa serían los derechos humanos y cada uno de estos que ustedes ven aquí en pantalla, la igualdad, la no discriminación, la no violencia hacia la mujer, tiene estos pilares que soportan la casa, ¿no? Que construyen los derechos humanos. ¿Qué pasa si un pilar está enclenque? Entonces, pues nuestra casa se va a tambalear a la menor provocación, y más aquí en Colima, ¿no? Como con esta zona sísmica en la que nos encontramos. Entonces, necesitamos fortalecer estos pilares y construirlos desde estas perspectivas emancipadoras, libertadoras, que nacen de los contextos muy propios comunitarios. Porque sumado a esta situación, acuérdense que les platicaba que hay una situación muy importante, que es la etnicidad, la raza, las relaciones de poder, que a la mujer latinoamericana todavía la sitúan en un escalón más abajo que las mujeres occidentales, ¿no? O de cualquier otra latitud. Y hablamos pues de que estos ejes rectores de derechos humanos pues forman la parte de la igualdad. Necesitamos que estas relaciones y que el trato sea igualitario, pero desde dos enfoques. Desde tratar igual a las iguales y desigual a las desiguales. ¿En qué aspecto? No son las mismas necesidades las que tiene una mujer en lo urbano que una mujer en lo rural. Y hay que comprender eso. El Estado tiene que entender esa situación para poder generar las medidas pertinentes y poner el piso parejo para todas, ¿sí? Por otro lado, si no existe esta igualdad en términos, pues no se va a posibilitar la no discriminación y vamos a tener que haber marginación desde el ámbito del sexo, de la clase social, de las mujeres que tienen una discapacidad, ¿sí? Y bueno, de cualquier otra, de la condición económica, en fin, ahí nos podemos adentrar. Y esta es una condición que está ahí dada y de la cual nosotros estamos todo el tiempo en contacto directo. Y pues la no violencia hacia la mujer. Cada día escuchamos notas, vemos casos, conocemos a alguien. Todas y todos los que estamos aquí conocemos a alguien que ha sido víctima de violencia, hablando específicamente de la mujer. Entonces, es un problema estructural y claro está que hay que entender a identificar primero qué es violencia y la vamos a entender como acto, cualquier acto, perdón, o cualquier omisión que genere daño o que vulnere en algún aspecto psicológico, económico, patrimonial, físico o inclusive que pueda causar la muerte, que es este grado final de este panorama muy desafortunado, que es el que estamos viviendo, y que los instrumentos internacionales nos dan una guía, pero esa es una guía. Depende de los estados y depende de la construcción que nosotros estemos generando, de cómo demandemos y cómo exigimos esto y la protección que nos tiene que dar el Estado para asegurar que nuestra integralidad pues esté de una mejor manera y que podamos vivir con dignidad. Eso es muy importante. Y bueno, aquí les dejo esta foto. Si aquí hay algunos estudiantes de la especialidad, ya la conocen. Ella es Eufrosina Cruz y les voy a poner un video que me parece muy importante porque habla acerca de esta desigualdad que se vive de parte de la mujer cuando, sumado a que se es mujer, proviene uno de alguna comunidad indígena, nos vuelve aún más vulnerables. Entonces, les dejo de compartir y me voy para poner este video.
Les voy a compartir mi pantalla para que lo puedan ver. Listo, ahí va. Sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Buenos días a todos, muchas gracias por hoy estar aquí, que nos están regalando su mañana en este espacio tan bonito. Soy hija de una mujer indígena, de un hombre indígena, que la vida y las circunstancias le negaron la oportunidad de ir a la escuela. Mis papás no saben leer, no saben escribir. Mi madre tuvo 10 hijos. A la más grande, mi papá la entregó en matrimonio a los 12 años, a los 13 años, ya era mamá. A los 31 años, mi hermana Claudia ya tenía 9 hijos. Pero tampoco no responsabilizo a esa mujer y a ese hombre, porque en ese entonces creían que era lo correcto. Yo vengo de una comunidad que se llama Quiegolán, de los 570 municipios que tiene mi estado. Soy indígena, mi lengua materna es el zapoteco. Yo tuve que arrebatar esta lengua que hoy me comunico con ustedes para poder entender cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones. Y para eso tuve que huir de ese entorno, con todo el dolor de mi corazón. Ese día, hace más de 25 años, mi corazón se dividió en dos. Uno se quedó allá, en la montaña, a 7 horas de la capital de mi estado, donde está mi historia, mi esencia, mi raíz, mi lengua, mi vestimenta. Y la otra está conmigo, para poder entender primero por qué mis ojos no entendían o por qué no me gustaba lo que yo veía, por qué mi madre era la primera en levantarse y era la última en dormirse. ¿Por qué tenía yo que levantarme con ella? Tuve que aprender a hacer tortilla, a traer el leño en el burro, porque eso es lo que teníamos que hacer las mujeres. Y yo no quise eso. Y para eso, cuando yo salí de mi tierra, no había luz, no había carretera. Yo me dormía en piso de tierra. Si me hubieran dicho que dormir en cama estaba más chingón, pues yo lo hubiera escogido, ¿no? Pero para poder entender eso, pues tuve que arrebatar algo que yo creo que es la herramienta para poder transformar mucho de lo que nos duele, que es la educación. Tuve que arrebatar mi educación, porque la vida no me la regaló. Tuve que trabajar en la mañana y en la tarde, estudiar mi secundaria, mi bachillerato. Soy contadora pública. Y al paso del tiempo yo regresaba a mi entorno y mi mamá seguía levantándose a las 3 de la mañana a hacer tortilla, la cal come, porque desde un día antes tienes que cocer el nixtamal, quebrajar el nixtamal, poner 3 tortillas en el comal, porque luego dicen que no son mujeres, ¿no? Pero no responsabilizo ese entorno, responsabilizo a la circunstancia, que es la pobreza y la marginación. Y no la pobreza y la marginación de aquí, sino que de aquí. Porque cuando una mente no está educada, tiene miedo a cuestionar, tiene miedo a exigir, pero sobre todo tiene miedo de decidir cómo quiere las cosas. Pero cuando una mente se educa, descubres qué es la libertad, descubres cuáles son tus derechos y tus obligaciones sin negar tus raíces. Siento orgullosa de ser indígena, de hablar mi lengua, de ir a mi pueblo a hacer la fiesta, pero eso no significa que sea menos. Eso no significa que mi comunidad o que los 16 millones de mexicanas y de mexicanos que habitan en este país, que son indígenas, no tengan derecho a educación, a salud. Pero entendí algo, que nadie iba a cambiar eso si yo no daba el primer paso, que es precisamente romper ese paradigma cultural que la propia sociedad a veces nos impone. Porque
porque de repente decir indígena es como ver el museo andante, ¿no? Y no somos museos andantes, somos personas también capaces de opinar y de decidir por nosotros. Y cuando termino mi carrera, porque lo tuve que arrebatar, trabajando, vendiendo lo que fuera en la calle, y no me arrepiento. Gracias a eso descubrí mi libertad. Fui instructora comunitaria, y de ahí quería yo ser doctora, pero pues no había cómo, ¿no? Y por eso terminé siendo contadora, y por eso hoy sé que 1 más 1 es 2, derechos y obligaciones. Y cuando regresaba, yo no entendía que por qué las mujeres regresaban con las manos vacías, porque la respuesta era, eres mujer, primero consíguete un marido y después a ver si te toca. Si en la escuela me decían que había un artículo de la Constitución de mi país que decía que todos somos iguales, y resultaba que ahí no, que el uso y costumbre impedía ese derecho. Y vuelvo a repetir, no responsabilizo a esos hombres y a esas mujeres, porque la mayoría de ellos ni siquiera sabe qué es derechos humanos, ni siquiera sabe qué es obligación. Pero cuando entendí eso, empecé a ir a la cancha del pueblo a jugar, pues me convertí en la loca, ir a la misa, estaba yo loca. Pero asumí esa responsabilidad porque nadie la iba a hacer por mí, empezando por mí, de ahí por mi familia, de ahí por mi comunidad, por mi estado, para ser visible para este país también, que soy una persona también capaz de decidir por lo que yo quiero. Ya sabrán, por el uso y costumbre me impidió ese derecho, pero eso no fue lo grave. Lo grave fue las respuestas que me dieron las instancias gubernamentales, que era el uso y costumbre de mi comunidad, que era la autonomía de mi comunidad, que era un derecho consuetudinario, que no había una ley que me protegiera. En pleno siglo XXI, en 2007, no la respuesta que me dieron en mi pueblo, sino que la respuesta que me daban en las instancias de gobierno, era lo que más me dolía. Y no porque quisiese ser presidenta, porque era la puerta para poder ser visible desde nuestra propia comunidad. Porque para partidos políticos sí votábamos, porque teníamos una credencial. Pero para lo más importante, que era ser visibles para nuestra familia, para nuestra comunidad, era el uso y costumbre. No me quedé ahí, empecé a denunciar, y hoy, y gracias a eso, ingresé a la política. Hoy que tan cuestionada está la política, asumí esa responsabilidad, porque hoy pues, todos nos meten en un solo costal, ¿no? Y no, yo creo que la política tiene que servir para que la ciudadanía empiece a cambiar lo que no nos gusta, porque es un camino menos doloroso para llegar a cambiar lo que nos duele. Y por eso ingresé a la política, para cambiar la respuesta que me dieron en su momento. ¿Y dónde estaba? Allá adentro. Cambiar la constitución de mi estado, para que nunca más le dijeran a una mujer, no a mí, mal que bien ya soy contadora, o ya era contadora, sino que era para ellas, para esas mujeres invisibles, para esas mujeres que ni siquiera les preguntan si quieren tener un hijo. No es malo tener 10, 5, 4 hijos, siempre y cuando nosotras y nosotros los decidamos. Era la puerta que yo encontré para que hoy en mi pueblo las mujeres puedan ejercer su derecho. Hoy en mi pueblo ya votan las mujeres. Hoy en mi pueblo ya hay 3 mujeres integrando el cabildo municipal. De los 570 municipios de mi estado, 417 se rigen bajo el sistema de usos y costumbres. De las 68 etnias que hay en este país, 16 están en mi estado. Y lo que yo estoy buscando es que nadie nos diga que por nuestra cultura no podamos acceder al desarrollo, no podamos opinar como queremos cambiar nuestras historias y nuestras cosas. No, sino que sea una herramienta que nos ayude a decir, este es México, esto es nuestro color, esto
puesto nuestro sabor. Y eso lo adquirí con la educación. Y a través de la educación encontré la palabra libertad. Y hoy para mí la libertad es lo más sagrado. Y gracias a eso fui diputada federal y dije, no solamente en mi estado, también para esos 16 millones de mexicanas que habitan en este país, a nadie le digan que no tiene derecho. En 2014 logré una reforma a la Constitución de mi país para que nadie le dijera o le dé la respuesta que me dieron en su momento. Y no solo eso, en el mismo 2014 la ONU adopta esa reforma para que en todo el mundo, en donde hay población indígena, los jefes de Estado estén obligados a cambiar esas prácticas en donde todavía se violenta el desarrollo de nuestras comunidades, porque todo el mundo nos habla de democracia. Y yo he dicho, la democracia lo considero como una paloma, una de mujer y una de hombre. Sin la otra ala no podemos llegar a esa democracia. Y más con el rostro indígena. Y hoy agradezco que está la persona más importante también conmigo, que es mi hijo, por otra razón que no voy a dejar, que no voy a dejarme, sino que voy a seguir, porque no basta que se haya logrado esta reforma. Ahora es pedir que se aplique, para que no nada más esté en una reforma, sino que sea de verdad, que de los 570 municipios, de los 417 mínimo haya 5 mujeres o 20 mujeres siendo presidentas municipales. Y vuelvo a repetir, lo importante no es votar y ser votadas, lo importante es que vamos a ser visibles para el resto de este México. Y Nigeria que generanes tensos no libre. Muchas gracias. Hoy entiendo la libertad como ese humo que corre por la ladera del cerro de mi pueblo. Muchas gracias. Listo, este es un video que nos representa estas condiciones de desventaja, que es las que tenemos las mujeres y que hemos estado día con día padeciendo. Entonces, así es como lo podemos ver. Regreso a las diapositivas y está aquí la imagen de Eufrosina. ¿Sí, la pueden ver en esa diapositiva? Sí. Muy bien. Sí. Parece que ahí se ve apreciado y no voy avanzado. Espero que sí podamos avanzar. Ok, entonces, una de las cuestiones importantes es dotar de autonomía a las mujeres. ¿Sí? Nosotras, para que se cumplan y que se logren estos derechos humanos que ya hemos platicado, cómo entenderlos y cómo deconstruirlos y volverlos a construir basados en la dignidad. Entonces, es importante llevarlos hacia el terreno de la autonomía, ¿no? Aquí está este diagrama en donde nos dice la autonomía como herramienta para el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Hablaba Eufrosina de la libertad, ¿no? De esta cuestión de tomar decisiones que nos van a permitir traspasar la esfera de lo privado hacia lo público y demandar las condiciones que sí se requieren para hacer estas transformaciones y para ser visibles. Eso es muy importante. Entonces, ¿en qué consiste esta autonomía? Tenemos 3 esferas. La autonomía de la toma de decisiones, que es la participación que nosotros vamos a tener, las mujeres, para transformar nuestra comunidad, nuestros entornos locales, pero también llegar hacia una esfera o hacia otro. No se escucha. ¿Sí? Perdón. No, ¿Sí? ya se escucha. No, me tienen bloqueada, ¿verdad? Sí, ¿me están escuchando?
Perfectamente, maestra, perfecto. Muy bien. Entonces, esta autonomía que consiste en poder hacer parte de la toma de decisiones. Si hablamos de que uno de los errores o de las estructuras que se nos implantó a nivel latinoamericano era un sistema en donde no se nos tomó en cuenta o no se nos consideró, entonces ahora con esta autonomía eso queremos ser, queremos traspasar, llegar a estos planos y a ejercer todos los medios que nos permitan ser visibles, tomar decisiones desde nuestro hogar, desde nuestro trabajo, desde la participación política para hacer estas transformaciones. La autonomía económica también. ¿Qué va a hacer este elemento que es prioritario para poder materializar los derechos humanos? Acuérdense que van unidos. Tiene que ver con cómo la mujer tiene tiempo para hacer y para trabajar y para disponer de lo que ella genere monetariamente. Esa libertad económica, ¿sí? Cuando hay libertad económica, entonces podemos ser libres y tener más espacio de acción. La autonomía física se refiere no solamente a tener libertad y dominio sobre el propio cuerpo, podernos trasladar con libertad a cualquier contexto y a cualquier latitud del planeta Tierra. Si nosotros queremos, nos vamos a otros espacios. Pero no solo eso, sino también a la libertad corporal, a la libertad sexual. Eso es una de los grandes padecimientos que tenemos las mujeres, porque ha habido vulneraciones por ese aspecto. En la zona huasteca se documentó, y probablemente hay muchos casos, ¿no? Pero se me viene aquí a la mente. En la zona huasteca hubo un tiempo en el que se implementó un programa para reducir la familia de las comunidades indígenas. Las mujeres tenían diversos hijos y entonces había un programa para regular esta cuestión. Pero resulta que se dieron casos en donde las mujeres querían tener hijos y de pronto pues no podían quedar embarazadas. La situación se evidencia cuando una de estas mujeres acude a ver cuál era el problema y resulta que le habían hecho una operación para que no pudiera tener hijos en uno de sus partos previos, sin su consentimiento. Entonces, imagínense esta condición, como nos dice Eufrosina, no es malo tener 1, 2, 10 hijos, siempre y cuando sea generada desde una conciencia plena de la autonomía física, que también eso es algo que nos transversaliza desde estos enfoques. Y juntas estas tres herramientas, la autonomía en la toma de decisiones, la autonomía económica, la autonomía física, son herramientas para gozar de estos derechos humanos de las mujeres. Hemos tenido una lucha incansable y seguiremos por la reivindicación de estos espacios, por tener un respeto en nuestra dignidad y que podamos ser visibles. Entonces, no quiero terminar esta presentación sin antes compartirles esta frase que espero que se esté proyectando y que no se haya quedado ahí atrás, que dice: el feminismo no se trata de hacer más fuertes a las mujeres, ellas ya lo son. Es sobre cambiar cómo percibe el mundo esta fuerza, y es de Anderson. Entonces, pues con eso terminaría mi presentación del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Karen, de lo público que hoy nos acompaña. ¿Tienen alguna pregunta para la maestra? Maestra. Hola, Dulce. Buenos días. Más que pregunta, es una aportación. Ahora que nos mencionaba sobre los derechos, bueno, que todos tenemos los mismos en igualdad de condición y todas esas cosas, y que como le decíamos, pues aquellas personas que vivían en lugares alejados, que tenían derecho a la educación cuando no contaban con ¿cómo se dice? Servicio o ¿cómo se dice? ¿Cómo podría decirle? Beneficio o
suerte, no sé. Se me vino a la mente y le digo porque yo trabajé ahí en un albergue, bueno, que ahora es casa hogar de Hablando Soler, y decía yo, sí es cierto, o sea, ¿cómo le dices a esos niños que tienen derecho a una familia, ¿sí? Si están, pues, prácticamente encerrados en una escuela, ¿verdad? Yo vi pasar niños por ahí que ahí mismo en la casa hogar se hicieron adolescentes, se hicieron adultos y pues en su mayoría terminaron mal. Entonces, ¿cómo es que se les negó ese derecho de crecer en una familia, verdad? Todo con por ejemplo, venían de papás que estaban en la cárcel, de papás que los golpeaban, los recogía el DIF estatal, los albergaba y ahí su proceso seguía, pero no avanzaba y los niños se hicieron adultos. Yo conozco varios niños de ahí que se hicieron adultos y entonces, ¿por qué les niegas ese derecho de crecer en una familia? ¿Verdad? Cuando en la escuela, era lo que les decían, tu derecho es tu derecho es el otro. Entonces ahorita se me vino a la mente eso. No sé, ahorita no me he puesto a leer, pero duré 10 años trabajando para el sistema DIF. Y pues yo veía esa situación y decía, ¿por qué no darle la oportunidad? A lo mejor a la misma familia, a otra familia, pero que esos niños crecieran en un ambiente pues sano, porque no era sano donde vivían, porque me tocó ver muchas situaciones graves, muy graves. Entonces, ahorita de repente se me vino eso a la mente. Sí, Dulce, muchas gracias. Y justo eso, ¿cómo podemos ejemplificar eso que tú mencionas? Hay una representación que me gusta mucho. Imaginemos que estamos todos en un cuarto oscuro y que encendemos una lámpara, ahí en un rincón, una lámpara pequeña. Entonces, en esa representación, lo que está iluminado solo es una parte pequeña. Y esos son las personas que sí tienen esta construcción de derechos humanos que sí los protege. Pero todos aquellos que están en la oscuridad son los sujetos vulnerables, entre ellos los niños, claro están, las niñas y los niños. Entonces, aquí me parece muy interesante eso que mencionas, ¿cómo podemos hacer esta situación? Es un tema que lo podemos ver desde muchas perspectivas, pero sí tiene que ver mucho con, tenemos estas categorías y estas herramientas y estos sistemas jurídicos que nos ha dado el sistema occidental, entonces hay que dotarles de un contenido que sí permita darles dignidad a estos grupos vulnerables. Entonces, ahí hay mucho trabajo que se tiene que hacer y, sobre todo, comenzamos con el diálogo y con la exigencia y la reivindicación. Ese es el primer punto de partida que me parece importante que debemos situarnos ahí. Gracias, Dulce. Sí, muchas gracias, maestra. Patricia Sabiñón tiene una pregunta. ¿Cuál es su opinión respecto a las protestas feministas? Ok, es una herramienta de las que permite visibilizar, es una de las varias herramientas que nos permite visibilizar una situación. Entonces, yo creo que son importantes. No, las protestas no son nuevas, han estado vigentes y han logrado materializar cosas. Inclusive el ejemplo más práctico es la Ley Federal del Trabajo. ¿Cómo nace la Ley Federal del Trabajo? Nace de la exigencia de unas condiciones laborales dignas, ¿cierto? Estamos sometidos a un contexto, bueno, aquel entonces con las luchas de Río Blanco y Cananea, de explotación laboral, de condiciones que no eran salubres para los trabajadores, y que de esta exigencia y demanda fue como nosotros hoy tenemos una jornada laboral establecida en un instrumento jurídico que lo podemos demandar, pero no solo eso, sino que es algo que apropió el colectivo. A cualquier persona, independientemente de que sea o no formada dentro del ámbito jurídico, tú le preguntas cuáles son sus condiciones laborales o si un trabajo es bueno y te va a decir si es bueno porque tengo prestaciones, tengo vacaciones, aguinaldo y bueno, todo esto, ¿no? Entonces, nace de una movilización social.
Las movilizaciones, las protestas feministas tienen ese enfoque, buscan hacer visible y exigir el cambio de algo. Es una de las herramientas indispensables dentro de la exigencia de derechos. No es la única, existen otros medios, pero esa es una herramienta. Y forma parte del plano político. Acuérdense que decíamos que los derechos humanos de las mujeres no solo son jurídicos, filosóficos, políticos, incluyen estas movilizaciones en distintos aspectos. La movilización de la marcha es una parte. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, alguna duda al respecto? ¿Sí? Bueno, si no es así, muchas gracias. Perdón, La maestra. yo estoy levantando la mano desde hace un rato. Ay, disculpe, maestra, no la vi. Adelante, maestra. Hola, buenos días. Pues una felicitación a Karen, maestra Karen. Sí, Excelente su ponencia y un saludo a mi universidad de la Alma Mater, ¿no? De donde orgullosamente egresé. Saludo al maestro Aureliano, al maestro Gabriel y a todas las compañeras que veo que son egresadas de la Universidad Univer. Ya les estoy viendo conectadas. Sí, solamente me gustaría ahondar en que las manifestaciones feministas, y todo el mundo le tiene miedo al término feminista, ¿verdad? Luego le pregunta a uno, ¿usted es feminista? No, por supuesto que no. No. Ser feminista es reconocer los derechos humanos de las personas, es reconocer la dignidad de las personas. Pero bueno, ahora como nos hemos convertido, bueno, las jóvenes afortunadamente se han convertido en una fuerza tremenda. Somos casi el 52% de la población a nivel nacional. Y estas marchas que últimamente han generado en el desborde de una furia que se ha controlado durante mucho tiempo, se debe a que 11 mujeres son asesinadas diariamente. 11 hombres se han convertido en asesinos diariamente. En donde 45 mujeres son violadas diariamente. En donde el 100% de las denuncias que se presentan en los ministerios públicos, el 99% no son judicializadas. Del otro 1%, el 0.7% no llegan a una penalidad. No es que justifique, pero quizá tienen razón las compañeras. Hay un video que me gustaría compartir con todas ustedes, se lo mandé al maestro Gabriel, y hay un reclamo. ¿De qué manera podemos expresar nuestra inconformidad de cómo estamos viviendo violencia? Díganos, porque hacemos oficios, vamos a los congresos, vamos con nuestros candidatos y candidatas a los congresos, nos reunimos en redes, hacemos conferencias y nadie nos escucha. Entonces, díganos, ¿qué podemos hacer? Esa es la furia de las compañeras, pero como bien lo dijo la maestra Karen, hay desigualdades económicas. Y para empezar, esa es como la exégesis de la violencia, ¿no? Porque si las mujeres no tenemos un empoderamiento económico, como dice la maestra, pues no podemos ni iniciar nuestro vuelo. Gracias, maestra Karen. Ojalá nos siga aportando sus conocimientos. Buen día. Maestra Angelina, y con mucho orgullo, la maestra Angelina me dio clase en licenciatura, ahí en mi casa de estudios. Le agradezco mucho su participación, que siempre es enriquecedora. Trabajado, ya años tiene trabajando con los derechos de las mujeres. Entonces, sí, suscribo su participación, el dejar la respuesta a solo la instancia jurídica me parece que es erróneo y arriesgado incluso decir eso. Entonces hay que verlos desde esta integralidad que lo son, ¿no? Este reclamo, como menciona. Okay. Sí. Gracias. Sí. Hay una pregunta más, por parte de un caballero. Hugo David Guerrero pregunta, ¿cómo
¿cuál es la manera correcta de apoyar al movimiento? Bien, bien interesante. Me acuerdo que cuando yo estaba en la maestría teníamos una clase que era justo feminismos y veías a los chicos cohibidos, porque claro está que las mujeres teníamos este reclamo en el aula, ¿no? Con nuestra maestra y decían, es que yo no quiero participar porque no sé de qué manera. Es que los hombres tienen que generar sus propios espacios de reflexión de masculinidades. Esa es la manera para que ellos puedan apoyar al movimiento. Incluso si ustedes, no sé si han tocado ver paneles de feminismo en donde los hombres forman parte de los paneles y dices, wow, o sea, también esto nos están quitando o no, nos están, se están apropiando de un espacio que nos ha tocado construir desde nuestros espacios y es una cuestión muy indignante para verlo. Entonces, ellos pueden apoyarnos desde esta manera, desde generar espacios de diálogos desde la masculinidad, desde desde romper el pacto patriarcal, ¿no? Que es eso es fundamental. Yo creo que esa es una buena iniciativa para hacer. Sí, muchas gracias, maestra. Sin duda, yo creo que este será un cambio para nosotras. Sí es diferente la perspectiva que tenemos las mujeres cuando tenemos que salir a veces de noche y nos sentimos, bueno, hablo por mí, sí siente esa vulnerabilidad al ir caminando, que son las 8 de la noche y que no te sientes segura aquí en cualquier parte. Que si vamos con nuestros hijos todavía es un poquito más de temor el ir caminando porque entonces somos doblemente más vulnerables, ¿no? Entonces, quizá los caballeros que nos están escuchando en este momento, ¿de qué manera se pueden unir? Así, si ven a una mujer que vamos por la noche a hacer nuestras compras, porque casi son medicamentos, compras o alguna cosa, en ese sentido de vernos, si llegó o no llegó, preocuparnos por todas, si se una, pues no es una, somos todas. Esta lucha sí la veo, cada día se ve más allá, ¿qué les duele? No hay seguimiento, tiene tantos años que murió, tiene tantos años que fue abusada, niñas, o sea, realmente nuestro género sí seguimos en la lucha, yo así lo veo. Hay un camino largo que todavía nos queda por recorrer, pero ciertamente se va avanzando, ¿verdad? Poco a poquito. Esperemos que en Universidad Univer tengan este espacio en el cual, si lo hemos dicho, vas caminando, te sientes insegura, bueno, aquí tenemos un espacio, no, pásate, entra. A veces hasta nos da miedo gritar y pedir ese auxilio, ese apoyo, ¿verdad? Muchas gracias. No sé si alguien más tenga otra aportación. ¿Sí? Agradecerles el que se hayan conectado con nosotros, el que estén. También los invitamos a que conozcan nuestra especialidad en derechos humanos. La maestra Karen también puede decirles que se ven este tipo de temas ya más a profundidad. La maestra Evangelina también como catedrática de nosotros. El conocer nuestros derechos como mujeres nos permitirá quitarnos muchas vendas, muchos miedos, porque sí, a veces hay el monstruo que domina a la mujer es el miedo, qué va a pasar, qué va a decir. Sí invito a las mujeres que hoy están conectadas a que busquemos esa parte de formarnos, de enterarnos cuáles son nuestros derechos, cómo podemos evolucionar en ese sentido y buscar apoyo siempre en lo que se necesite. Quiero mostrar virtualmente el reconocimiento. Lo voy a hacer aquí por la cámara, ¿se ve? Sí, ya que no lo podemos hacer físicamente. Sí, que nuestra Universidad Univer Colima agradece a la máster Karen Gutiérrez por haber impartido esta charla, ¿sí? Que se llama Los Derechos de las Mujeres. Lo firma nuestro presidente del Consejo, el licenciado Aureliano Torres Guiza, nuestro director general, el licenciado Gabriel, y su servidora, la directora de Mercadotecnia, Violeta Larios. Muchas gracias.
Si tienen alguna sugerencia de algún tema en el cual nosotros podamos aportar como universidad, con mucho gusto lo haremos, alguna capacitación, llegar a esos sectores en donde ellas precisamente no tienen como esas herramientas de conocer a qué tenemos derecho las mujeres, ¿verdad? Muchas gracias a todas y todos y un placer estar nuevamente en mi casa. Estamos en contacto. Gracias por el espacio. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Gracias, buen día. Buen Hasta día. luego. No me desconecten hasta el último, por favor. Gracias, buen día. Ale, saludos.